Y era que en algunos lugares, en algunos negocios, las pulperías, las cantinas, el tipo de cantina, de pulpería que había en esos tiempos, que era un lugar no solo para comerciar, sino para reunirse también, y se contaban diferentes historias sobre cada una de las bellezas que teníamos en nuestro pueblo. En aquellos tiempos, en algún momento oí la historia del elefante. Y el elefante era ese que está dibujado en bajo relieve, en ese paredón ya a 50 metros. La historia es increíble y hay que irse mucho más atrás para entender en qué momento, o por lo menos la versión que tengo yo, que para mí es la más clara, la más verídica, y en qué momento nace, porque yo creo, y muchos creemos que fue así, exactamente. Cuando los colonizadores vinieron a Costa Rica para echar la meseta central, llegaron allá a la zona de Mantilla, para echar la meseta central, utilizaron los mismos accesos, los mismos trillos que utilizaban los indígenas. Y los indígenas usaban la ribera del río de Cazón. Venían por la ribera del río de Cazón y llegaban hasta Honduras. En Honduras había una población indígena, había un asentamiento indígena. Esos indígenas, para ir a Cartago, pero hacia esa zona, aunque no existía Cartago es un asentamiento español, no es un asentamiento indígena, pero para ir al Guarco y a esos lugares, ellos usaban lo mismo, acá serían por la ribera del río de Cazón, y después subían por unos trillos que tenían aquí, por donde llamamos la Chiví, pasaban por allá atrás, por donde está estaba el restaurante, las caminas, el Chiví, y subían allá por donde estaba la gallita gris. Había todo un demarcado ahí. No existía ningún puente ni nada para el lado de negocio, porque no existía había un asentamiento. Resulta que con el tiempo, ya con la colonización y eso, los vecinos siguieron utilizando esos chicos para subir a caballo y eso, e hicieron un puente. Hicieron un puente de madera. Ya estamos hablando de los años 1800. A finales de los años 1800. Tenían un puente de madera. Ese puente de madera lo pintaban con alcuchán. El alcuchán es una cuestión negra que se cocina, se saca de unos árboles, de una savia de un árbol, se cocina y con eso se pinta la madera para que no se pudra. Mira este color negro, después de que la cocina queda negra, por eso ahí se llamaba puente negro. Aunque el puente de metal nunca fue negro, fue el anterior a ese. El puente lo pintaban de negro, era para evitar que se lo poniera como gel y se pudiera por el agua, ¿no? Con el tiempo, aproximadamente en los años entre 1924 y 1926, 1924 y 1926, gobierno de Ricardo Jiménez Oriamuno. En ese periodo, creo que fue el último periodo de Ricardo Jiménez, que fue presidente de la República en 3 ocasiones. Y en ese periodo se hizo esta yo tengo el cálculo hecho de esa manera, porque cuando se hizo esta carretera también se hizo la tapia del cementerio de Paraíso. Y la tapia del cementerio de Paraíso tiene la fecha, dice 1926. Yo saco esa deducción porque resulta que para esa época, en ese periodo de la presidencia, mi abuelito, Bernabé Ricardo Sáenz, era municipio. Y eran solo 3 municipios que mandaban para hacer la votación en la municipalidad, en el cabildo de ese tiempo,
eran ladrones, no ganaban, iban una o dos veces, se reunían y tomaban las decisiones. Y en ese periodo municipal y del gobierno de Carlos Jiménez se hizo, me contó, mi abuelo que se había hecho la tapa del cementerio, que hizo la carretera. Ahora, porque no existía, no pasaba allá por el centro del país, el trayecto de allá. Otra parte por la que también tengo claro que fue más o menos en esa fecha en la que se hizo el levante, es que uno de los trabajadores que hizo el arco ese de la tapia del cementerio también trabajó en la carretera y es el que en mi niñez contaban que había sido el que le tocó hacer el bajo señores, uno de los ingenieros de la carretera, de los encargados que vinieron a hacer ese trazado, bajar las puestas y toda esa situación, lo dibujó y le pidió al señor que estaba ahí trabajando en la carretera que hiciera el bajo de con el permiso que ustedes puedan citarlo, porque en realidad, por mucho rato de tiempo, una divulgación. Este señor dibujó el elefante y le pidió a su ayudante, a su subalterno, que fuera haciendo el bajorrelievo de eso. Si cogiéramos un cálculo de que haya sido en 1926, dentro de 3 años cumpliría 100 años en el mundo. Ha estado ahí para la mayoría de los paraísos, como decimos algo, para la mayoría de los ciudadanos del paraíso, toda la vida. Ha estado ahí toda la vida. Para mí ha estado toda la vida. Me trajeron teniendo como unos 6 años a mi hermano mayor le compraron una bicicleta y entonces un día me trajo a conocer a mi hermano, me trajo de barca, como le decíamos, y no era sencillo tener una bicicleta, menos así, pero bueno, mi hermano me compraron una y me trajo ahí. A la par había otra figura. Cuando yo vi esa figura no se hizo en el mismo tiempo que el elefante, se hizo mucho después. Era la figura de lo que nosotros en aquel tiempo los chiquillos llamábamos el santo, el enmascarado de plata, el luchador mexicano. Alguien lo había dibujado allá a la par y lo hizo en un trabajo. Lo que pasa es que yo no sé actualmente si todavía existe, porque todo eso está. Bien, ha estado, por lo menos la parte del elefante en este momento está un poquito limpia. Qué importante sería que ustedes, que van a estar aquí cerca para aquí muchísimos años, se den a la tarea de vez en cuando pasarles de visita o alguna cosa. Ojalá se pudiera hacer más por el elefante. Ojalá se pudiera quitar todo eso del palo para ver si la figura está. Y si la otra figura está, también respetarla. Y si no, tal vez hasta hacer otra figura. Yo pensé en algún momento que si la figura del santo no existe, que se hiciera otra figura de la carta, tal vez, no sé, una lanza, es más representativo de nuestra fauna. Pero bueno, siguiendo con la historia, yo vivía, me crié en el centro del paraíso, en un barrio que se llama el Cucaracho. Y en el Cucaracho había una cantina, y en esa cantina se reunía la gente a tertuliar. Normalmente esa tertulia era entre las 4 y las 6 de la tarde, porque a las 6 ponían un radio y ponían algún tipo de comedia radiofónica, como Tres Patines y El Matrimonio Ideal, y ese tipo de comedias que eran radiofónicas, y entonces ya los carajillos
como decían, los mocosos podíamos para la casa y los señores se quedaban ahí oyendo las noticias también, porque normalmente había radio solo en esos lugares, en los colegios. Entonces ahí una vez no, muchas veces hacían contaban la situación de que, déjame acá, yo me siento más informal, me gusta un poco más la informalidad. Ahí contaron en alguna ocasión que el que había puesto a hacer ese bajo relieve, nunca dijeron quién era el encargado, el que lo había dibujado, pero sí quién había hecho el bajo relieve. Un señor que se llamaba Arsenio Campos, que por cierto es el suegro del dueño de la cantina. Cuando Rafael Sánchez se llamaba el señor de la cantina, le decían Tayuyo, y el suegro, y el papá de la esposa de don Juan Rafael, que se llamaba Doña Carlos, don Arsenio Campos era consultor, maestro, biógrafo, su familia, todavía sus descendientes siguen siendo consultores, maestros, biógrafos, y todo eso. Y eso terminaron toda la familia siempre. Entonces ese señor trabajó haciendo la tapia del cementerio. Ahí en Paraíso la mayoría de la gente sí se acuerda, bueno, la mayoría no, pero muchos se acuerdan porque él había trabajado haciendo la tapia y era con ese de bozada del cementerio. Y también trabajó en la carretera, por eso a mí me parece que la historia esa es muy comprobable. Hay un montón de versiones que no cansaban. Después de que yo escribí en Facebook una historia que, por cierto, la titulé Un gigante que agoniza, y la titulé así porque un día pasé por aquí en la noche con un compañero de Banco de Castellón, y cuando pasamos ahí por el centro del pabellón le dije, aquí está el elefante. Y entonces él me dice, ¿cuál elefante? Le digo, en ese pabellón hay un elefante que tiene como 100 años de estar aquí, nunca lo has visto. Y dice, no. La verdad es que fuimos a Rusia, y allá nos preguntaban haciendo cuando subimos, pero era de noche. El hombre paró, por frente del paredón, y me dijo que entonces ya vimos que no se veía absolutamente nada, estaba total, la maleza lo había cubierto totalmente. Y eso causa un problema, cuando la maleza se va fundiendo, se cubre la cabeza y el paredón se va arrancando. Entonces el día siguiente me dio la tarea de escribir el artículo es Un gigante que agoniza. Y me dio la atención, hubo gente que le llamó y lo vinieron a limpiar, hubo en la televisión, me llamaron y me trajeron a hacer un artículo ahí sobre el elefante. Y mire, con mi amigo Pablo Rojas, con mi primo Azorio, y hicimos algún documental ahí. Entonces se dio a conocer, la gente empezó a interesarse un poquito más por el elefante. Tal vez no lo necesario, yo creo que se podría hacer más, se podría lograr que se convierta en un lugar de visita turística, donde la gente llegue a tomarse un selfie, una situación de esa, para demostrar que estuvieron en el elefante que, como les digo, a mi parecer está pronto a cumplir 100 años. Más deberíamos de poner esa fecha, 1926. No hace falta que haya una declaración oficial, porque no hay nadie que pueda corroborar, aunque yo sí he ido a Orozco, por ejemplo, a preguntarle a las personas mayores de ahí, y todos están de acuerdo que por ahí anda la historia. Una de las personas mayores que contaba que su mamá había nacido en 1910 y que ella le contaba que desde que se acordaba ya era lo más pesado. Entonces no es nada nuevo. Las versiones que contaron cuando escribí esa historia, hubo alguien que dijo que habían sido unos chinos. Porque resulta que antes de hacer el trazado que hay de Cartago a Paraíso, el trazado de la línea férrea,
se intentó hacer pasando por. Entonces, aquí tal vez un kilómetro abajo, ¿sí? kilómetro y medio aquí para abajo, pasa un trazado de la línea del tren, que viene desde Cartago, cruza por todo eso ahí, y llegaba hasta después del salto de Roma, ya llega casi hasta la regresa, a un lugar que se llama Bajato. Y tuvo rieles, tuvo todo ese trazado, tuvo hecho. En ese trazado lo hizo la misma empresa que después terminó de hacer el ferrocarril, pero los trabajadores eran chinos. Entonces a alguien se le ocurrió pensar que esos chinos podían haber hecho el elefante. Pero resulta que para ese tiempo el pabellón no existía. El pabellón existió hasta que don Ricardo Jiménez, en ese gobierno de Ricardo Jiménez, se hizo este trazado de carretera. Entonces la versión de que fueron los chinos no calza con la realidad. Hubo una señora que dijo que el papá de ella vivía en San Ramón y que él venía de San Ramón acá los fines de semana de vez en cuando y que él había hecho el elefante. Sin embargo, tampoco calza, porque ya sería muy moderno, muchos de nosotros, hasta algunos de nosotros nos acordaríamos. Yo pienso que tal vez el Señor de vez en cuando venía a darle mantenimiento, pero a fabricarlo, a hacerlo, a realizar la obra no creo. Hubo una señora que contó que uno de los señores Mata, que son los habitantes de San Chile, que hacen conocido el apellido Mata, que uno de esos señores lo había mandado a hacer porque la mamá le había comentado que ella no conocía los elefantes. Entonces él había mandado a hacer un elefante ahí con la idea de que cuando pasaba la señora viera el elefante. Pero tampoco se ajusta en tiempo real a la historia del elefante, que en realidad es muchísimo más antigua. Estamos hablando, como digo, de que diciendo que se haya hecho ya que el mismo trabajador estuvo tras 2 horas y que en realidad se haya sido un campo al que encargaron de hacer el bajo relieve después de que alguien hizo el dibujo, sería 1926. Vale la pena conocer y aprenderse la historia como posible, ojalá que vaya quedando claro más o menos que cómo ha sido, que tanto ha sido la historia de ese elefante que está ahí, ya en este momento unido a los últimos 100 años de historia de Ovoce y del país, unido a la historia de estos pueblos, a la historia por ejemplo, del ciclismo. Para eso ha sido un baluarte el ciclismo últimamente hasta mundial. Y todos los corredores han ido a entrenar hacia los 12, suben la cuesta y lo peor es que ustedes tienen que subir la famosa cuesta del elefante. No tiene gran importancia. Yo cuando vi que se estaba perdiendo, que estaba desechado por la sociedad para enseñar, se lo logró verlo. Por eso empecé a escribir y a tratar en algún momento de que se hiciera. No se logró lo suficiente. Primero que se ocupa cierta logística, se ocupa un montón de cosas. Y hay entidades que podrían dedicar un poco más de su tiempo para el presupuesto. Hay una oficina de turismo municipal, por ejemplo, que se puede interesar en eso. Por ejemplo, la logística, el presupuesto para hacer una acera, efectuar las aguas, hacer una acera, una jardinerita que llega ahí con la idea
se dan las cosas, que la gente pase y pare, y se tome una selfie y toda esa situación. Hay que aprovechar la tecnología. Esa es la idea. Ahora la tecnología sirve para todo esto. No les digo, en un día llego, es un guardo de los reyes, y el día siguiente hay un montón de personas, hasta la televisión llegó. Inmediatamente. Entonces podemos aprovechar todas esas cosas y hacer algo bonito ahí. Yo estoy seguro que los dueños de los viveros aquí cerca se estarían dispuestos a pasar y darle cuidado a una familia que estuviera ahí. Y algo así como que estos niños, dentro de 50 o 60 años, de una vez con un señor hablando de la historia del elefante, y estaba contando cómo se dio el cabello, quién probablemente fue el que se encargó o que encargaron de hacer el bajo el video. Ha cambiado mucho la figura. Y ahí, tal vez gente con más interés que con conocimiento, tratando de darle mantenimiento, ha hecho que se pierda un poco la figura original. Pero tampoco valía la pena como cambiarlo demasiado, tratar de darle mantenimiento que tiene actualmente. Nunca se le ha dado el valor que debe tener, porque en algún momento la gente pasaba y hacía huecos para subir el padrón. Hacer un hueco aquí, ponían el pie, hacer otro hueco, ponían otro pie, y entonces tenían muchísimo. Pero lo que verdaderamente representa para nosotros los paraísos, para nuestra historia, es la cantidad de años que tiene los países. Antes era muy común que hasta en la escuela lo traían a uno, o sea, mucha gente dejaba mi hermano, pero muchas veces en la escuela, para el día del niño, hacían un paseo venían al elefante, y bueno, en ese tiempo se podía, es que ahora lo hacían casos. En este momento, traer un grupo de chicos en la escuela caminando por la calle es un peligro, ¿verdad? Pero en aquel tiempo se veían caminando por la calle, les enseñaban un gesto y algo, les enseñaban el elefante, llamaba la atención. Un momento no sé, eso como muchas otras tradiciones, como muchas otras costumbres, se fue perdiendo el tiempo y el espacio, pero yo creo que estamos a tiempo de rescatar ese pedazo de historia que, como les digo, abarca muchísimo. Desde en ese tiempo, como les contaba, había un puente de madera allá abajo. Cuando hicieron esta carretera, quitaron ese puente de madera y se hizo un puente de metal, que por cierto lo hizo la empresa ferrocarrilera Norte, porque el dueño de la Norte había comprado la finca de agua acá. Entonces ese puente era un puente del ferrocarril, igual, la misma construcción del puente del ferrocarril, por eso era el ferrocarril, pero eso solo podemos aplicar. Ahora no sé, unos meses que se me llevó el suelo de viaje, no sabe cómo han hecho, pero sí, todas esas situaciones han ido pasando a través del tiempo y el elefante ha sido testigo mudo de todas esas cosas. Testigo mudo del desarrollo de este pueblo, del tiempo en que el bus bajaba una vez por semana o dos, y después 3 veces por semana, y ahora cada media hora. Y que los alumnos de los primeros alumnos del Liceo del Paraíso que venían de Orosi tenían que venir aquí. Todos pasaban bien cuando llegaban, cuando ya el elefante sabían que ya estaban cerca y iban a llegar. Venimos, pero luego de chiquitas hace resto, en un bicicleta, a ver que después quién ganaba subiendo la cuesta del elefante. Antes lo mencionábamos así, era un punto de referencia, la cuesta del elefante. Y aquello, como le digo, existe también la posibilidad de que la otra figura esté acá.
Si se pudiera, alguien hace la tarea de limpiar el gesto del padrón y si estuviera la otra figura, rescatarse. O hacer otra figura, no es nada difícil. Yo por ahí conozco gente que está dispuesta a hacer el diseño y el resto solo coger un cuchillo y empezar a hacer la que le dura a veces. Es lo más sencillo del mundo. Tampoco es que es una obra de bellas artes ni nada por el estilo. Alguien lo dibujó y incluso a 8 señoras quisiera el trazado. Y uno dice que la importancia que tiene de aprender nuestra historia para no repetir muchas cosas, para no repetir las partes malas, pero qué importante, principalmente para los niños. Yo admiro que ahora tengan tantísima tecnología, y tanta situación, y la tablet, y el teléfono, y todo es internet, y todo tiene que ver con eso, pero esta otra situación, la de llegar ahí, palpar ese trabajo, saber que tiene tantos años, que hace tantos años, casi 100 años de hablar así, con un cuchillo, haciendo mentir, eso para qué? Para la posteridad, para que ellos 100 años después pudieran ver, pudieran disfrutar de esa voluntad para nosotros los paraísos, como les digo, testigo uno del crecimiento de este pueblo y de esos años de 1926, y para eso que podían haber 2.000 personas, pero mucho, 2.000 asumidos, y ahora vemos 50.000, 60.000, no sé. Pero ya lo digo, estaba ahí y espero que estos niños me tomen en la